prepárense de las manos. Tanana. Agarren la Digo, bicicleta. sobre todo aquellos que le tienen el cole como su única alternativa. Digo, el que labura y vive a 50 cuadras, si me voy caminando, para venir, o sea, temperaturas más altas. El que van a la escuela más lejos, que es un tema, váyanse armando para lo que va a ser un nuevo paro de colectivos. 72 horas, 3 días, chicos. 3 días en el interior del país. Y recordemos, discutimos en la semana anterior, che, eran 20 cuadras, eran 15, algunos dicen ya con 8 cuadras le decían no venga, pero claro, hay otra cuestión. Claro, 8, ¿cómo no va a ir con 8 cuadras? Sí, bueno, pero pará, ¿y los maestros? Son 8 cuadras largas. Claro, pero algunos te Son dicen, largas. pero sí, está bien, los chicos vienen. ¿Y los maestros? Son cuadras de más de 100 Que están más lejos, ¿cómo hacen? UTA anunció un paro de 72 horas para la próxima semana. Roberto Albizu es integrante de la Federación Argentina de Transporte Automotor de Pasajeros. Robert, de Sol 91.5, Negro Velázquez, saluda. Digo, yo lo estoy confirmando ahora el paro. Después me podrá decir, y vamos a ver qué pasa en estos días, pero hoy está confirmado, ¿no es así? Buen día, Juan Manuel. Y la realidad es que la UTA no tiene mucho pues, en su manifestación y en su comunicación. Si no hay una respuesta para el día lunes en la audiencia de las 14 horas, seguramente ellos adoptarán, digamos, las medidas de fuerza que han anunciado. ¿Y cómo ves el horizonte? Porque digo, vos me decís, UTA está firme entonces. ¿Cómo se puede negociar? ¿Cuál es la alternativa? Siempre la plata es la alternativa, pero te pregunto, ¿de dónde va a salir? Bueno, este es un tema que tiene que ver con todas estas discusiones que venimos teniendo desde mucho tiempo y que la realidad es que la Nación en noviembre del año pasado estableció un presupuesto para el interior de 46.000 millones. Eso contenía un ajuste salarial del 50% y que en definitiva se preveía una inflación prevista por el ministro de Economía en su momento, Guzmán, del 35%. La Argentina tuvo 100% de inflación, tiene 100% de aumento salarial y sigue teniendo los 46.000 millones de pesos. La verdad que eso solamente ocurre para el interior del país, cosa que no ocurre para el AMBA, y los trabajadores son los mismos, los salarios son los mismos, el trabajo es el mismo, claro. El convenio es el mismo, y nosotros no tenemos objeciones a plantear dentro de la paritaria, o sea, no estamos planteando una objeción sobre el requerimiento que nos hace la UTA, sino que estamos haciendo una salvedad que está bien, ese salario, pero díganme de dónde saco plata para pagar. O sea, la ecuación del transporte son dos conceptos, es la recaudación y los aportes que pueda hacer el dueño del sistema. Si bien el dueño del sistema, en Santa Fe particularmente, es la municipalidad ha arbitrado ante su gestión y ante sus autoridades provinciales y nacionales un monto que es insuficiente, que preveía nada más que un aumento del 50% y no prevé el aumento que hoy requiere UTA. Claro. También es cierto que tampoco preveía una inflación del 100%, y lo más grave de todo esto es que la Nación ya lo asignó para Buenos Aires, ya hace 2 meses que lo están cobrando, y el interior no lo está percibiendo. Usted, Roberto, estuvo ayer en la reunión que finalmente y lamentablemente fracasó. ¿No hubo representantes del Gobierno Nacional en esa reunión, del Ministerio de Trabajo? No hubo representantes del Gobierno Nacional ni de las provincias. O sea, éramos UTA y nosotros, y nadie más, y con un planteo que viene siendo desde hace mucho tiempo, digamos, o sea, si no hay plata nosotros no tenemos capacidad operativa para poder hacer frente. Incluso hay un pedido hasta en el propio Congreso para que por ley la distribución de los subsidios sea un poco más equitativa. En el Congreso hay un montón de proyectos, pero lo más importante de esto es que no son los proyectos que son enunciativos y declarativos desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. Hay un proyecto que tiene el dictamen de la Comisión de Transporte de la Nación, que fue elevado a la Comisión de Presupuestos para el año 2022, que tiene un presupuesto asignado de 59.500 millones, luego de que el que fuera presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, estableciera que no querían superar el monto de los 60.000 millones y se acordó 59.500. La realidad es que hoy nuestro presupuesto es de 38.000 millones y no ha sido todavía ajustado a ese monto, con lo cual nosotros no podemos asumir compromiso de lo que la Nación todavía no estableció. Estamos hablando de mucha plata,
pero muchísima plata de diferencia, y que la realidad es que estamos en un juego de ida y vuelta político sin saber cómo resolver la situación de 9.000 pasajeros de todos los días que tenemos en la Argentina. Roberto, vuelvo a algo que siempre que hablamos con alguien del transporte, tiene esta pelea unitarios y federales, le llamo yo, en el cual me queda claro, digo, no es que no cumplan el acuerdo que tenían, sino que era con un 50%, ahora se disparó la inflación, los salarios son más altos, uno entiende que sea más alto, pero ustedes le siguen ingresando el mismo dinero. En AMBA, en aquellos arreglos, ¿el dinero sigue ingresando el mismo o se tocó un poquito? No. Se tocó. Cuando nosotros tuvimos el acuerdo de los 46.000 millones, Sí. el AMBA tenía un ingreso mensual de 18.000 millones. Mensual. Hoy el AMBA va a tener un ingreso mensual aproximado a 30.000 millones, y nosotros seguimos con el mismo acuerdo de los 46.000 millones. 46 anuales a 30 mensuales. 30 mensuales. Claro. Ahí está que es un poquito más barato el cole de ellos. ¿Y cómo hacen, Roberto, por ejemplo, porque la medida de fuerza de la semana pasada, además de AMBA, hubo algunas otras provincias que tampoco se plegaron? En esos casos, ¿cómo hicieron para hacer frente? No son representativos, primero, no son representativos, tienen que ver, digamos, lo digo en una expresión callejera que es apriete político. Pero la verdad que en esto no se resuelve el problema. Esto es como que a su hijo hoy lo castiga, no le da el postre, o sea, el postre queda en la heladera, alguien se lo va a comer. Bueno, esto es lo mismo, o sea estamos haciendo cosas muy infantiles que no resuelven el problema estructural. O sea, nosotros tenemos que resolver los problemas estructurales, es decir, o sea, si al chico hay que darle postre, el postre hay que dárselo en la hora y en el momento que corresponde. Si se lo doy 2 semanas después, o sea, lo comió igual, pero en definitiva no tuvo el resultado que teníamos que tener. Tenemos que crear conductas, y lamentablemente las conductas y la credibilidad se ha perdido porque en realidad cada uno hace lo que quiere, pero en el resultado final, o sea, a donde debe llegar no llega. Entonces, usted me dice que tenemos una discusión, los chicos tienen que ir a la escuela, no tienen que ir a la escuela, el comerciante no va a tener venta porque en definitiva la gente no viene al centro. Esta discusión en el interior es una discusión casi, le diría, de la puerta de la casa de cada uno. En Buenos Aires nadie se discute con nada, o sea, entonces estamos discutiendo 2 ámbitos y 2 ciudades totalmente diferentes. En Buenos Aires no anda el colectivo, anda el subte, anda el tren. Quiero decir, son sociedades que están totalmente distintas. El esfuerzo para el transporte en el interior es 85 mangos contra 25. Esto es lo que quiero que se entienda, o sea, la vivencia de nuestra necesidad de transporte tiene que ver con la funcionalidad de la ciudad. O sea, no del transporte, y la verdad que nos jodemos todos. Y yo no lo digo desde el punto de vista del transporte, lo digo como ciudadano. O sea, mi empleado no viene, mis chicos no van a la escuela, mis nietos no van a jugar al fútbol. No sé si usted me entiende. O sea, no, te entiendo. Te hago una consultita a ver qué me puede decir Robert del tema. Me dijiste, bueno, Mauro te preguntó por algunas localidades que sí tenían transporte, o hablamos de apriete político, cuestiones políticas. Y te pregunto este conflicto interior Buenos Aires. Con el tema política no solo lo vimos fuerte acá en Santa Fe, el tema de UTA nacional, UTA local. ¿Estos tironeos influyen en estas cuestiones que están pasando? ¿Tienen que ver en estas cuestiones que están pasando? Yo no quiero entrar en la cuestión política gremial porque entiendo que hay dos situaciones enfrentadas, pero creo que los dos quieren lo mismo, el mejor escenario. Y si el de Buenos Aires gana 100, el de Entre Ríos quiere ganar 100, no 50 como está ganando hoy. Bien. Es una discusión que te diría que no tiene que ver con la interna gremial, tiene que ver a lo mejor en la forma, pero no. A nosotros, obviamente que tanto Santa Fe como Córdoba, como Tucumán, Chaco, Paraná, tenemos el mismo problema gremial y el mismo problema de requerimiento. Con personas diferentes, con ciudades que tienen estructura diferente y con gremios que de alguna manera son personas diferentes, digamos. La conducción política gremial tiene que ver con el requerimiento permanente que tienen sobre el mejoramiento de los salarios. Esto es parte del funcionamiento de los gremios en la Argentina. O sea, no sé si hablan de la obra social, pero sí hablan del salario. Nosotros estamos en una situación mucho peor porque la pandemia nos debilitó mucho, no nos permitió tener inversiones, no nos permitió mejorar el parque móvil, no nos mejoró la calidad del servicio que estamos prestando. Y esto, para que el cliente o el usuario que nosotros tenemos del transporte vuelva al transporte,
no podemos ser tan impredecibles, o sea, cada vez generamos que la gente desconfíe más del servicio. También está el chofer de por medio, y también si desaparecen las empresas van a desaparecer los choferes, pero las ciudades no pueden quedarse sin transporte, algo hay que hacer. Será Juan, Pedro, será la empresa que está hoy, será otra empresa, pero el transporte tiene que seguir. Por último, Roberto, consultarte, ¿cómo toman ustedes esta ausencia por parte del gobierno nacional, de las provincias? Porque, si se quiere, este silencio es como diciendo, bueno, nosotros ya más de lo que ponemos no vamos a darle. Y bueno, es parte de la política, es parte de la discusión, parte, a mi entender, es parte de... lo entiendo como que el abandono de una gestión es el abandono de lo que no me interesa gestionar. Digamos, tener un ministerio de transporte que no le interese gestionar es importante. Decimos, digamos, tenemos que mirar al futuro para ver para dónde vamos, digamos, ¿no? O sea, cada uno tendrá su posición, nosotros somos operadores, nosotros no gestamos fondos ni porque tenemos capacidad para aumentar la tarifa, ni tenemos capacidad para generar más subsidio. Eso lo establece claramente los sistemas de contratación y los sistemas de concesión. Entendemos que los municipios tienen poca capacidad económica para poder hacer frente ellos solos, que las provincias tienen, según la Nación, una capacidad suficiente para hacer los aportes necesarios para que esto se cumpla, y la Nación enviará un mensaje. Ahora, a mí me sorprende que estemos discutiendo el presupuesto 2023 y que los representantes de Santa Fe, los diputados, tanto de un partido como otro, estén mirando de cómo aprobar un presupuesto donde lo están jodiendo a todos los ciudadanos de su propia ciudad, de su propia provincia. Pero bueno, ¿qué quiere que le diga? Yo lo único que sé es cómo la estructura de un servicio, cómo se puede manejar, cómo se puede hacer en reglas normales, y nos cuesta pensar de que gente que realmente es elegida por los ciudadanos de una provincia o de una ciudad, no se preocupen por resolver un tema que es central para nosotros, digamos, para el ciudadano. Lo estoy hablando como ciudadano, más que como empresario, ¿no? Roberto, gracias por el tiempo. No, por favor, que siga muy bien.